Hola, soy Javier Delgado y hoy estamos en un programa un poco diferente. No puedo evitar seguir hablando de economía, pero tampoco puedo evitar sentir como ser humano dolor por lo que sucede con nuestro planeta. Y a partir de esta semana vamos a tener una serie de espacios para hablar de medio ambiente, hablar del impacto que tenemos los seres humanos sobre nuestro entorno y de cómo podemos seguir teniendo una vida un poco más amigable y responsable dentro de lo que se puede. Y para eso pues tenemos un gran invitado el día de hoy, también hijo de Chía, de una de las familias también tradicionales de Chía, Leonardo Santana. Bienvenido a este espacio de Hablemos de Economía, que ya se va transformando. Vamos a hablar hoy de economía, pero vamos a hablar también de ecología, de cómo entendemos esta relación que tenemos con el ambiente. Y pues vamos a hablar de muchas cosas, hablaremos de reservas, de parques, de desarrollo sostenible, que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras. Un poco, pues bienvenido Leonardo y gracias. Y bueno, empecemos hablando de algo muy sencillo. Hemos oído por ahí en las noticias el tema de los parques nacionales. ¿Qué es eso de los parques nacionales? Es para ir a hacer turismo. ¿Qué son los parques nacionales? Vale, Javier, hola, ¿cómo estás? Los parques nacionales son una figura que se creó hace muchísimo tiempo para proteger ciertos ecosistemas que tiene nuestro país. La figura como tal de parques nacionales se crea por allá en Estados Unidos y luego se viene a desarrollar, se desarrolla acá en Colombia, y el primer parque nacional que se crea al sur del Huila, que es el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Lo que busca es preservar, conservar ecosistemas que son muy especiales y que en últimas favorecen la vida del ser humano. Entonces, por eso es que es tan importante que la gente los conozca. Es importante esto porque hay que entender el sentido de la conservación y eso implica tener intacto ciertas zonas. Muchas de las zonas que habitamos los seres humanos pues han tenido un desgaste por esa misma actividad humana de producción, de desarrollo, de lo que hablamos de extraerle a la naturaleza los recursos para transformarla y poder satisfacer nuestros estilos de vida. ¿Por qué es importante dejar quieticas ciertas zonas? Porque los ecosistemas tienen una forma de moverse, pero ojo que los parques nacionales están zonificados. ¿Qué significa? Que al interior de cada parque nacional, dependiendo su categoría, hay zonas, como dice Javier, donde no puede haber intervención humana, pero hay zonas donde se permite hacer, por ejemplo, caminatas ecoturísticas. Entonces, la gran mayoría de parques tienen zonas efectivamente de protección absoluta donde no se puede entrar, pero hay zonas donde se permite poder hacer el reconocimiento o recorridos, porque se necesita que la gente entienda un poco qué es lo que se está cuidando en esa área de conservación. Viene un tema interesante porque es esa decisión, esa delgada línea entre ir a ver o ir a disfrutar solamente viendo en el parque o ya empezar a depender de los recursos que ahí existen. Hay un caso que ha sido casi que escándalo nacional. No sé si será un parque nacional y es todo el tema de la minería en Santander. Porque en esa misma zona donde hay riqueza mineral, estamos hablando de metales preciosos, oro básicamente, en Colombia la biodiversidad es tal que también hay, creo que geodiversidad, si existe la palabra, y es que en una mina de oro no solo hay oro, hay otros minerales, el oro no está ahí puro, que uno pela la montaña y brilla, sino está combinado con otras rocas, pero también ahí hay agua. Entonces, esa decisión, ¿cómo se maneja eso a través de la ley y a través de los parques? ¿Cómo es esa...? Pues es que la figura importante de parques nacionales es que protege zonas o ecosistemas que son muy importantes para el país, que implica que al ser muy importantes generan una cosa que se llama servicios ecosistémicos, es decir, entre otras, el agua que se consume en las grandes ciudades. Para darle un ejemplo, no solamente en Santander, sino en Bogotá. El Parque Nacional Natural Chingaza, que queda en La Calera,
bueno, en la Calera para arriba, produce el agua que se consume en Bogotá. Entonces, si allá llega a haber una afectación, eso termina generando consecuencias en Bogotá y en los municipios de la Sabana que compran el agua de esa zona. Entonces, digamos que la importancia grande de los parques nacionales es que al conservar esos ecosistemas súper vitales, nos garantizan la sostenibilidad o la supervivencia a todos nosotros. Por eso es que son tan importantes. Y los páramos aún más, porque los páramos únicos, ¿no, Leonardo? tienen una función muy poderosa. Regulan el ciclo del agua. Y regular el ciclo del agua significa que ayudan a que en épocas en las que no hay tanta lluvia pueda haber agua disponible. Y cuando hay mucha agua, regulan para que no haya tanta inundación. Entonces, por eso es que los páramos son tan importantes. Bueno, y aquí en Chía hemos vivido y estamos viviendo unos problemas con el servicio de agua potable. Toda esa agua que viene de los parques, dice uno, hay que cuidar los parques porque allá los páramos, aquí a nuestro alrededor tenemos también sistemas de páramos en la Sabana Centro y hay que cuidarlos porque regulan el agua. Pero también debemos saber que en las zonas que no son parques, como el área urbana de Chía, esa decisión de habitar esas zonas para diferentes servicios de vivienda, educativos, comerciales, afectan el terreno y la red, ¿no? Entonces tenemos el problema de los tubos madre que se rompen, de las redes, que no es suficiente, pero los seres humanos decidimos localizarnos todos en una región, saturamos esa región de habitación y empezamos a exigir servicios públicos y empezamos a darle una exigencia. Se traslada esa exigencia a esas zonas remotas que son los páramos. Quiero que hagamos acento y enfaticemos en la importancia de la preservación. Para que ustedes investiguen allá en casa, cuando uno busca ecología, hay diferentes formas de ecología. Está la preservación, la conservación, también para mostrarle a los seres humanos lo importante de tener ciertas zonas intactas, pero también hay zonas donde se permite cierta interacción. También está el otro tema, y es que los parques son del Estado, son de todos, pero también existe constitucionalmente el derecho a la propiedad de la tierra, ¿sí? Y es algo también que viene de ancestral, el tema de la propiedad de la tierra. ¿Cómo decirle a una persona que tiene una finca que debe cuidarla? Siendo conscientes también que la persona tiene esa finca para su usufructo, pues es decir, para ponerla a producir en algo agrícola, industrial o de servicios. Pues ha pasado en el caso de Colombia, de que a raíz de esa como duda, las personas del común han creado reservas, por ejemplo. Y las reservas son, ese nombre o esa figura es reservas de la sociedad civil. Personas que tienen propiedades y quieren aportarle un poco a bajarle la presión a los servicios ecosistémicos y que los lugares donde están esos espacios puedan estar mejor conservados. Entonces crean reservas de la sociedad civil y se registran ante la Unidad de Parques Nacionales, que es quien coordina todo ese tema con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, una forma, porque puede haber varias, una de las formas es que las personas puedan crear reservas de la sociedad civil sin desconocer que hay personas que necesitan o que tienen terrenos con vocación agrícola. El asunto es dónde está el equilibrio para reconocer ambos lados, el lado de la preservación, pero también el desarrollo económico, que es fundamental en un país como Colombia. Bien, vamos a continuar hablando de reservas de la sociedad civil y también de esa producción agrícola en las zonas críticas, cercanas a zonas de conservación, en la siguiente parte de nuestro programa.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Hola, continuamos entonces con nuestro programa hablando de ecología, hoy con nuestro invitado Leonardo Santana. Vamos a hablar de parques. Empezamos hablando de parques nacionales, de la figura de los parques nacionales, pero sin irnos tan lejos, aquí en Cundinamarca, en nuestro departamento, tenemos parques protegidos. Hablemos un poco de esos parques que tenemos en nuestra región y que de pronto también podemos visitar. Vale, el primero, tal vez uno de los más famosos que hay por su cercanía con Bogotá, es el Parque Nacional Natural Chingaza. Cuando ustedes lo miran en un mapa, tiene la forma de una mariposa, ocupa terrenos de Cundinamarca y terrenos del Meta, tiene ecosistema de páramo, pero también piedemonte llanero, porque alcanza a llegar hasta el piedemonte llanero. Tal vez el servicio más poderoso que tiene es el agua que, como ya les dije, toma Bogotá y gran parte de la sabana, pero también tiene otras características importantes, y es que a 2 horas de Bogotá nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con fauna y flora súper especial, por ejemplo osos de anteojos, venado cola blanca, diferentes tipos de frailejones, eso a 2 horas. Entonces tal vez lo más bonito del parque es que está cerca para poder ver la maravilla de ecosistema que ahí se protege. Y cuando ustedes abren la llave, esa agua viene de allá. Entonces, no es solamente el hecho de abrir la llave y ver que el agua sale, es también tener conciencia de dónde es que viene eso. Eso viene de allá arriba. Y para que eso salga, tiene que haber un esfuerzo grande de protección de todos, porque pues sin agua el ser humano definitivamente no puede sobrevivir. Ese es el primero, Chingaza. Chingaza. Yo recuerdo, Leo, que fui a Chingaza por allá en mis épocas de pescador. Y el viaje a Chingaza se lo recomiendo, ¿no? Va uno a la calera y empieza a subir hacia arriba, hacia el páramo, subir arriba, que es bien interesante porque también se puede subir abajo. Y hay una historia de Bogotá interesante en la ruta a Chingaza. Cementos Samper, entonces están las máquinas, todos los ladrillos de la Bogotá antigua, de esas edificaciones republicanas, y ese art déco tan hermoso que vemos en algunos barrios de Bogotá, todo ese material salió de allá. Incluso que hay como un pueblo fantasma, ¿no? Que hay muchas historias en internet sobre un pueblito fantasma que era parte de la habitación o los lugares de vivienda de los operarios, de los trabajadores de esas cementeras y de esas caleras. El terreno tiene piedra
caliza y tiene también materiales que se requieren en la construcción. Pero ya eso está abandonado. Pero es interesante, ese camino cuenta una historia importante. Y ya cuando uno llega al parque, es una zona de reserva muy lindo. Otro al que no he ido y los invitamos para que intenten, busquen la manera, pero fue noticia hace poco, porque después de 60 años nevó en Sumapaz, el parque de Sumapaz. Sí, Javier, pero ojo porque el parque Sumapaz está cerrado ahorita para el ecoturismo. Okay. Entonces, efectivamente, después de 60 años volvió a nevar en ese espacio, en ese parque nacional. Es el otro parque que queda en Cundinamarca, es el Parque Nacional Natural Sumapaz. Es un parque con unas características también espectaculares, es gigantesco, es el páramo más grande a nivel mundial, está en ese parque nacional. El agua que se produce ahí baja hacia Cundinamarca, pero también baja hacia el Meta. Entonces es supremamente importante porque va hacia el piedemonte llanero, protege especies como danta de páramo, oso de anteojos, venado. Los servicios ecosistémicos que presta ese parque también son muy importantes, fuera de que pues también hay que hablarlo, en ambos parques las lagunas tienen un valor tienen un valor ancestral muy grande, es sagrado. Recuerden que los grupos indígenas que antes habitaban esta zona consideraban las lagunas como lugares súper importantes para el desarrollo de sus culturas. Entonces, a propósito, y ya hablándolo, cuando por ejemplo uno va a Chingaza o cuando uno podía visitar las lagunas del Sumapaz, los mayores le decían a uno, por favor, antes de entrar, vaya con respeto y pida permiso. Y si uno no hacía eso, pues seguramente se convertía en una tormenta, le hacía frío, en un montón de cosas. Entonces, una recomendación grandísima es que cuando van a ese tipo de espacios, sobre todo lagunas en páramos, en zonas altas, hay que ir con reverencia y con respeto por el espacio en el que se está pisando. Pues por lo que eso genera en ese ecosistema, el respeto por ese tipo de espacios. Son verdaderos templos, son templos naturales y nuestras comunidades ancestrales lo saben, es con respeto. Yo recuerdo que cuando fui a Chingaza a pescar, ya no lo hago, pero recuerdo también que había que pedirle permiso a la laguna de forma simbólica para poder tener una actividad tranquila. Sí, es que puede parecer loco, pero evidentemente uno va con la mejor intención para poder conocer ese espacio. Eso es súper importante, y más en un páramo. Sagrados, lugares sagrados. Y hablábamos en la primera parte del programa cómo, pues bueno, a través de las leyes el Estado protege zonas, sin embargo, pues lo vemos tristemente. El parque natural tal vez más grande que existe, no sé si en Sudamérica, el Chiviriquete, uno de los más grandes, está siendo afectado, ¿no? Porque hasta donde llega la protección, digamos que se cuida, pero donde termina la protección empieza a haber devastación. Y eso también empieza a afectar, porque todo es un sistema. Y hablábamos entonces de cómo tener ese incentivo. Desde economía hablamos de incentivos siempre. Para una persona dueña de un terreno grande, mediano, pequeño, para que en lugar de tener una actividad extractiva que le genere un recurso importante, o una actividad de transformación, o una actividad de prestación de servicios, una explotación de ese terreno que puede estar cercano a una zona de reserva o una zona de conservación, cómo darle un incentivo para que proteja. Entonces existe la figura de las sociedades, de las reservas de la sociedad civil. Creo que la figura, ustedes pueden buscar ahí en casa la ley o el decreto que establece que un 70%, un 80% se debe dejar intacto y un 20% puede haber explotación, pero explotación sostenible, ecoturismo o agroecología, o un sistema de permacultura, algo que sea un cultivo que genere un ecosistema y que proteja. Los monocultivos, siempre lo hemos hablado en otros programas, los monocultivos o tener un solo terreno sembrado, una sola cosa, desgasta el suelo
le quita valor alimenticio, nutricional a los alimentos que se producen. Hay que hacer biodiversidad también en la producción agrícola, que de eso vamos a hablar más adelante, pero ya lo hemos hablado. ¿Qué más podemos hablar de los parques nacionales? ¿Cómo hacer conciencia? Nosotros que vivimos acá cerca a dos, pero que en el país tenemos varios. Yo me encontraba con un maestro hace poco aquí en Chía, y yo le contaba, ¿no? Mi sueño es irme a morir al Chiviriquete, ¿no? Irme a la ruta del jaguar y allá ser alimento de la naturaleza. Y él me decía, mi sueño es que nadie vaya al Chiviriquete. Entonces está eso entre que nadie vaya y que pensemos que existe algo que tenemos que proteger en nuestro imaginario y que tengamos esa responsabilidad, o también permitir que la gente vaya a conocerlo, observar qué es ese gran tesoro que tenemos, no solo el Chiviriquete, el Sumapaz, Chingaza, acá en nuestra región, pues tenemos nuestro resguardo indígena, que también es otra figura interesante que debemos proteger. Tenemos reservas privadas como la montaña del Oso, aquí en Hierbabuena subiendo, tenemos unos ecosistemas de páramo que nos rodean. Lo que hacemos a diario los que hacemos deporte en Chía, subir a la Balvanera, subir a la Cruz, dar la vuelta por toda la zona en Lourdes, aquí los que saben a montar bicicleta, esa actividad que es para cuidar nuestra salud, como también la podríamos combinar con una actividad de cuidar ese espacio que nos da la naturaleza. ¿Qué podemos hablar un poco de qué hacer? Un mensaje para los ciudadanos y ciudadanas de Chía y de la región Sabana Centro para proteger, saber que existen los parques, saber que existen las zonas de reserva, pero ¿cómo hacer para ayudar? Es que el tema grande, Javier, es el tema de concientización. Cuando uno habla de educación ambiental, concientizar es como, ¿qué puedo hacer yo para favorecer eso? O para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente. Nosotros estamos viviendo en un área casi, Chía casi todo es urbano ya, tiene muy pocas zonas rurales. El impacto de todas nuestras acciones genera unas consecuencias. Entonces es importante cómo nosotros, por ejemplo, somos conscientes del uso que le damos al agua, de la forma como manejamos los residuos sólidos, de la forma como aprovechamos la luz. Ese tipo de cosas nosotros no somos conscientes porque simplemente las tenemos y ya, pero cuando nos damos cuenta lo que cuesta generarlo es cuando uno como que lo asume. Entonces, una forma de concientizar es conocer. Cuando uno conoce, se da cuenta y dice, oiga, espere, hace un clic. Entonces es importante que las personas se den cuenta que el agua, por ejemplo, cuando uno abre la llave, no sale ahí de la llave y ya. Tiene todo un proceso que vale mucha plata y que ha costado muchísimos años, sobre todo a ese ecosistema, para que llegue el agua ahí. Entonces, es como empezar a darnos cuenta que nosotros ya estamos acá, pero las generaciones que vienen van a tener que utilizar y van a necesitar ese servicio. Nosotros ya lo estamos usando, pero ellos, ¿qué? Cuando lleguen. Nuestros hijos, nuestros nietos. Sí, nuestros chiquillos, los hijos de nuestros chiquillos. Entonces, es ser muy egoístas, no pensar en las generaciones que vienen. Y ese es como el nacimiento, el desarrollo sostenible, pensar en las generaciones futuras. Porque nosotros ya lo estamos viviendo. Es dejar de ser tan egoístas. Entonces, en esas semanas pasadas que tuvimos racionamiento en Chía, nos vimos en la necesidad de pensar en el agua. Cuando salían las semanas pasadas que salía el alcalde y las autoridades a decir vamos a reactivar el agua pero por sectores o tengan mucho cuidado, vamos a tener que hacer un racionamiento también en las primeras semanas de agosto. Aprovechemos esos momentos para pensar de dónde viene ese don, ese bien tan precioso que es un don, que es el agua. Luego tendremos que hablar del aire que respiramos, que también es bien importante. Pero gracias, Leo, por esa reflexión. Pensemos muy bien, reflexionemos de dónde viene el agua que nos estamos consumiendo. Y cuando no llega, aprovechemos esos espacios para pensar qué podemos hacer para conservarla. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Y esperamos tener muchos más programas así de reflexión, de sensibilización y de tomar conciencia de lo que estamos haciendo como seres humanos. Gracias.
Colombia.